El Papa Francisco, fiel hijo del Concilio Vaticano II, nos invita a reformar la Iglesia. En la Eucaristía celebrada el 9 de noviembre de 2013 en Santa Marta, el Papa evocó la imagen de la Ecclesia Semper Reformanda. La Iglesia siempre tiene necesidad de renovarse, porque sus miembros somos pecadores y necesitamos continuamente de conversión. No se refería a la reforma como un acto puntual de revisión o actualización de ciertas estructuras posiblemente caducas, sino al proceso constante y permanente de conversión eclesial de toda la Iglesia entera. Esto lo confirmará días después en la Evangelii Gaudium, citando al Papa Pablo VI, al decir que Pablo VI invitó a ampliar el llamado a la renovación para expresar con fuerza que no se dirige solo a los individuos aislados, sino a la Iglesia entera. El Concilio Vaticano II presentó la conversión eclesial como la apertura a una permanente reforma. Cristo llama a la Iglesia peregrinante hacia una perenne reforma. Un año después, el 22 de diciembre de 2016, Francisco precisó que el significado de la reforma es, en primer lugar, hacer a la Iglesia conforme a la buena nueva, que deba ser proclamada a todos con valor y alegría, especialmente a los pobres, a los últimos y a los descartados, conforme a los signos de nuestro tiempo. En este contexto, el Papa sitúa a la reforma de cara a la misión de la Iglesia en el mundo, y esta en función de las necesidades humanas, especialmente las de los pobres. Siguiendo la inspiración del Espíritu Santo, Francisco no pone el acento en la reforma solo de la organización interna de la estructura eclesial y su funcionamiento. Para el Papa, se busca transformar el modo de servir a las personas y a los pueblos, siguiendo la misión recibida del Señor. Una reforma que nace del contacto directo con el pueblo de Dios, como tantas veces ha insistido Francisco. Es el contacto con el pueblo de Dios el que genera una conversión real, que es la base de cualquier reforma, porque como recuerda el Papa, sin un cambio de mentalidad, el esfuerzo funcional será completamente inútil. Este proceso de cambio necesario había sido explicado al culminar el Concilio Vaticano II por el cardenal Suínens en junio de 1969, cuando dijo: la dirección común de la mirada parte del centro hacia la periferia. Muy distinto es el acercamiento que va de la periferia hacia el centro. Al salir hacia las periferias, el regreso al centro supone una verdadera conversión, un modo de proceder que, estando ya en la base, llama a construir la comunión entre todos los sujetos y niveles para llegar a ser pueblo de Dios. A partir de las periferias surge otro aspecto fundamental de la reforma. La Iglesia es llamada a emprender un camino sinodal. El Papa Francisco, en su discurso del 17 de octubre de 2015, recordando el 50 aniversario de la institución del Sínodo de los Obispos, sostuvo que el camino de la sinodalidad es el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio. Lo que el Señor nos pide, en cierto sentido, ya está contenido en la palabra sínodo: caminar juntos, laicos, pastores, obispos de Roma. El llamado de Francisco es a revisar la forma de vivir y obrar, modus vivendi ed operandi, de toda la Iglesia, lo cual pasa hoy por la conversión de nuestros estilos de vida, la formación en prácticas de discernimiento y la comunicación fraterna entre todos los niveles y estructuras de gobierno. Es el reto de una Iglesia en clave sinodal. Hoy estamos viviendo un Kairos
que nos ha devuelto lo más genuino del espíritu del Concilio Vaticano II, el ser pueblo de Dios en estado permanente de misión. Por eso, durante 2 días el Grupo Iberoamericano de Teología expondrá los ejes fundamentales de la reforma que desarrollan y profundizan este espíritu del concilio. Como se aprecia en el programa, se han destacado 4 aspectos: la conversión pastoral, sinodal, ministerial y ecológica. Es lo que el Papa Francisco en el Sínodo de Amazonas nos ha invitado a discernir: una iglesia que sea toda ella ministerial, asumiendo el reto de la evangelización junto al desarrollo de los pueblos, su promoción social, política, económica y religiosa. Todo ello con el espíritu de cuidar nuestra casa común para que todos y todas podamos vivir como hijos e hijas de un mismo Dios. Les invito a que como iglesia local se pueda generar un ambiente de discernimiento y diálogo fraterno que nos lleve a comprender el kairos eclesial que vivimos y nos hagamos corresponsables del proceso de reforma de las estructuras que pasa por la conversión de las mentalidades. Agradezco a la Escuela de Teología del Boston College, quien lleva adelante este proyecto bajo la coordinación de los teólogos Carlos María Gali y Rafael Luciani. También agradezco los esfuerzos hechos por el Instituto Nacional de Pastoral de la Conferencia Episcopal Venezolana, la Universidad Católica Andrés Bello y todas las instituciones que han colaborado para hacer posible este seminario internacional en Caracas, que ojalá se realice también en otras iglesias locales de América Latina y el Caribe.